Acá tengo en Excel el ejemplo que desarrollamos en clase. Teníamos una población de tamaño 20, la variable de interés era la edad. Voy a utilizar los mismos números aleatorios que usamos en la clase con la finalidad de llegar a la misma muestra, o sea, obtener los mismos individuos seleccionados. Si usted quisiera generar nuevos números aleatorios acá en Excel, simplemente tendría que hacer lo siguiente. Utilizar la función aleatorio y luego correr. Cuando corra ese primer número le va a cambiar. Correr hasta la cantidad de números aleatorios que necesite, en este caso 20. Eso los puede copiar y los puede pegar como valores para que en caso de que usted esté dando clic en una y otra celda, esos valores no se estén cambiando, sino que ya queden fijos. Ahí los pegué como valores, ya ahí no se le van a estar cambiando. Ok, entonces esa es una opción, no es la única, para fijar esos números aleatorios. Entonces ya usted ahí los tiene fijos y no va a tener problemas con que cada vez que haga o utilice una función en Excel se le estén cambiando esos números. Ok, como les decía, yo voy a utilizar son estos que están acá, que son los que tenemos o los que utilizamos en la clase. Por acá, recuerden que este C sub K, por acá tengo la fórmula, ahí lo tengo. Si usted reemplaza n sub k, que hasta el momento es 0, porque recuerde que n sub k es la cantidad de elementos seleccionados hasta antes de esa selección que usted va a hacer. Como esta es la primera, n sub k hasta el momento es 0, entonces aquí el primer n sub k es 0. Este I sub k es una variable indicadora, ahí en el documento que acabo de mostrar también está definida. Dice que es 1 si el elemento es seleccionado en la muestra y 0 si el elemento no es seleccionado en la muestra. El C sub k, aquí en el primer caso es n, que es el tamaño de muestra, sobre n mayúscula, que es el tamaño poblacional. En nuestro caso el tamaño de muestra es 6 y el tamaño poblacional es 20. Por eso acá tenemos el K desde 1 hasta 20, que son las etiquetas de los elementos o de los individuos de nuestra población. Entonces, ese C sub K me da 0.3. Usted aquí podría hacerlo manualmente, podría decir, bueno, como en este caso E sub K, o sea, E sub 1, que es el primer número aleatorio, es menor que C sub 1, que es nuestro primer C sub K, usted podría decir, bueno, en este caso no se elige el individuo 1, por lo tanto el I sub K toma el valor de 0. Usted podría hacerlo manualmente, entonces aquí pone 0 y listo. Pero como esto lo vamos a hacer en repetidas ocasiones, yo prefiero utilizar una función. En Excel tenemos la función si. Entonces yo le voy a decir acá, si este valor, o sea, esta casilla, tiene un valor menor que el de esta casilla, devuélveme un 1. Eso va a pasar cuando el individuo sea seleccionado para la muestra, te va a devolver un 1. Cuando no ocurra eso, entrégame un 0. ¿Ok? Miren que ahí le está entregando el 0. Usted puede proceder a correr, eh, proceder a correr todo esto para acá, hacia el último elemento. Y por aquí, en C sub K, usted va a meter la fórmula que mostré en el documento, que es n, que es el tamaño muestral 6, menos n sub k, el n sub k anterior, que en este caso es 0, dividido entre el tamaño poblacional, que es 20, menos k más 1. Entonces, con esta fórmula, voy a hacer esto y voy a correr. Voy a correr hasta el individuo 20. Por acá, el n sub k, como recuerdan, es la suma de los i sub k. O sea que yo voy a meter esa fórmula de esa suma de esta manera. Esta casilla
más el n sub k anterior. Y voy a correr. ¿Ok? ¿Cuándo se va a detener la selección? ¿Cuándo se va a acabar este procedimiento? Cuando n sub k sea igual a n. En este caso nos tocó llegar hasta el último elemento, ¿cierto? Porque nuestra muestra es de tamaño 100, de tamaño 6 y nos tocó elegir, en este caso, al último elemento, al elemento 20. Los individuos o elementos elegidos son el 5, lo tenemos por acá, el 9, ¿cierto? ¿Cómo sé cuáles fueron elegidos? Donde I sub k toma el valor de 1. Miren, aquí, por acá tengo 12. El siguiente también, 16 y el 20. Esos son los, bueno, aquí puse 19, es 20, el 20. Esos son los 6 individuos elegidos en la muestra, 5, 9, 12, 13, 16 y 20. ¿Ok? En cuanto a las estimaciones, no las voy a hacer acá en Excel, porque sería hacer lo mismo que hicimos en clase, que fue utilizar la calculadora y usar las fórmulas para encontrar la estimación del total, la estimación de la media, sus correspondientes varianzas teóricas estimadas y coeficientes de variación. Eh, este mismo procedimiento lo vamos a llevar a cabo en R, que es un poco más práctico y es más rápido. Entonces por acá en R, bueno, yo aquí estoy utilizando R en línea. Usted va a buscar en Google esto que se llama POSIT Club o escriba R en la nube, le va a aparecer esta página, POSIT Club. Y le va a pedir crear una cuenta, la puede crear con su cuenta de Google y una vez que cree la cuenta, le va a dar la posibilidad de que usted genere varias hojas de trabajo. Yo aquí tengo varias, pero la que estoy utilizando es esta. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene este respecto al R de escritorio? Que en primer lugar no le va a obligar a instalar el R en su computador, porque de pronto su computador no tenga la capacidad para estar trabajando con un software pesado como este. Entonces, en Google escriba POSIT Club, así como aparece acá arriba. POSIT Club y cree su cuenta con su cuenta de Google. Una vez entra a R, le da aquí en File, New File y le va a dar la posibilidad de crear un script. Un script es una nueva hoja de trabajo, ¿cierto? Entonces, yo por acá tengo varias. Voy a utilizar esta que tengo aquí. Miren que este es el método de selección y rechazo, el mismo que acabo de utilizar en Excel. La diferencia es que acá, en este primer ejemplo que les voy a mostrar, yo no le estoy entregando los números aleatorios, sino que le estoy pidiendo al software que él mismo los genere. Les voy a mostrar acá, aquí precisamente en esta línea de código, en la 7, le estoy diciendo, genérame, en este caso, n, que es el tamaño poblacional de números aleatorios de la distribución uniforme, o sea que van a ser números aleatorios en la distribución uniforme 0,1 realmente. Entonces me va a entregar 20 números entre 0 y 1. ¿Ok? Los números aleatorios. Además de eso, acá también la variable de interés la estoy generando. Le estoy pidiendo que me genere 20, en este caso, bueno, 10, porque acá le estoy dando valor de 10 al tamaño poblacional. Aquí se pueden dar cuenta que le estoy diciendo una población de tamaño 10, la muestra que voy a elegir es de tamaño 3. Eso lo puedo cambiar. Aquí yo puedo escribir 20, aquí puedo escribir que son 6, o los que yo quiera, los que necesite. Pero por ahora no nos interesa cambiar esto.
Ok, entonces acá le estoy diciendo que la variable de interés me la va a generar de una distribución normal de media 50 y desviación estándar 5. Esto simplemente como ejemplo. O sea que él me va a generar también la variable de interés a partir de una distribución normal de media 50 y desviación estándar 5. Ahorita les muestro cómo corregir esta cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros en la primera actividad ya vamos a tener unas variables de interés, entonces no no queremos que R nos genere esa variable, sino que queremos entregársela. Ok, esta línea de código aquí lo único que le interesa a usted saber modificar es esto, que son el tamaño poblacional y el tamaño de muestra. Y ahorita yo le muestro cómo corregir esto. En caso de que ya los números aleatorios estén dados, sean fijos, entonces no necesito que R me los genere, sino que yo se los voy a entregar. Y lo mismo con esta parte acá, que es la variable de interés. Esto es la variable de interés. Ok, entonces aquí el primer ejemplo. Usted puede irle entregando línea por línea. Ahí se para sobre cada una de las líneas y le oprime el botón donde dice Run o simplemente le da Control Enter. Control Enter y él va a correr esa línea de código. ¿Ok? Entonces los resultados se van a mostrar acá en esta pantalla que está en la parte izquierda inferior o en la parte izquierda de abajo. También puedes seleccionar toda la línea de código que hasta aquí es donde nos interesa y darle control enter y él aquí me está entregando la muestra que seleccionó. Miren lo que me entrega. Me está entregando los individuos seleccionados. Seleccionó el 3, 4 y 6. Me los entrega ordenados. No importa que el orden de la selección no haya sido así. Eso no va a afectar los cálculos después. No los va a afectar. Usted sabe que después cuando vaya a calcular la estimación del total, igual se van a sumar, entonces no va a importar ese orden. Él aquí me dice que los individuos seleccionados fueron el 3, el 4 y el 6. Recuerde que tenía una población de tamaño 10 y el tamaño de muestra aquí es 3. Aquí están los Y sub K, que son las mediciones de la variable de interés en los elementos 3, 4 y 6. Estos pi K que aparecen aquí son unas probabilidades de inclusión que en el diseño de muestreo aleatorio simple son fijas, son constantes. Son n, que es el tamaño de muestra, sobre el tamaño poblacional. Esas son unas probabilidades de inclusión. Entonces puede hacer caso omiso a estos pi sub k. Lo que le interesa a usted realmente son los individuos seleccionados y la variable de interés en esos individuos. Eso es lo que nos interesa. Ok. ¿Qué pasa si yo le entrego un problema y usted tiene la variable de interés? O sea, que no necesita que el software se la genere. Por ejemplo, acá como la variable de interés yo la estoy llamando y sub k, así como aparece aquí, y sub k. Entonces yo acá le dije, miren, estas son las edades de nuestra población, la población que utilizamos en los ejemplos desarrollados en clase. Entonces acá, esta es una manera de crear un vector en R. ¿Cierto? Aquí las comas están separando una observación de otra, tienen esta escritura. Esta es una manera, existen más de una. Yo conozco tres, ahorita les voy a mostrar otra. Esta es una forma de crear un vector en R. Entonces yo aquí estoy creando el vector de la variable de interés. ¿Cierto? Entonces aquí están mis datos. Estas son todas las edades de los individuos de nuestra población. ¿Cierto? Entonces te tienes que parar sobre esa línea de código y le das Run o le das Control Enter. Entonces ya creé mi vector Y sub K en R. Con este código, sum de Y sub K vas a obtener la suma. O
sea, vas a obtener el total de la variable y sub k. Ese lo calculamos nosotros en clase. Como ejemplo, recuerden que el resultado era 725. Ese era el total poblacional. ¿Cómo calculo la media poblacional? Bueno, aquí le doy min de y sub k y él me entrega la media, que esta también la obtuvimos, 36.25. ¿Y cómo tengo una varianza en R? Var, ¿cierto? De mi vector, en este caso y sub k, entonces var y sub k, y él me entrega la varianza. Todas estas las conseguimos en clase como ejemplo. Recuerden que estos son valores poblacionales. Por ejemplo, este var y sub k lo que me está dando es el s cuadrado y en u. S cuadrado y en u. Lo voy a mostrar por acá en el documento. Cuando utilizamos, bueno, aquí está. S cuadrado y en u 125.145, que es lo que tengo por acá. ¿Okay? 125.10447. Si aproximas a solo 3 decimales, esto es 125.145. De hecho, tú le puedes decir a R que te redondee eso a 3 decimales, aunque lo puedes hacer mentalmente, pero R aquí tú le dices round y le dices quiero 3 decimales. Y ahí está el resultado. Inclusive puedes meter la función dentro de esa otra función y él también te lo va a aproximar, no hay problema. Esto podríamos hacerlo así también y vas a obtener el resultado. Ahí lo vemos, 125, 145. Esto que acabo de hacer aquí no es algo tan interesante, pero les puede servir en cuanto al momento que estén redactando los resultados de las actividades y quieran utilizar, por ejemplo, 3 cifras decimales, y podrían hacerlo directamente en R. Bueno, ahí tenemos todas estas cantidades: el total poblacional, la media poblacional, la varianza poblacional de la característica de interés. Y por acá tengo los números aleatorios, ¿cierto? Porque en el primer código que yo les mostré, que va desde aquí hasta esta parte, lo separo con estos numerales. R entiende que los numerales son para hacer comentarios, o sea que él los numerales no los lee como línea de código, sino como un comentario. ¿Ok? Entonces yo aquí estoy separando ese primer ejemplo donde no le entregamos la variable de interés, sino que la generamos de una normal, y donde tampoco le entregamos los números aleatorios, sino que le pedimos que lo generara de una uniforme 0,1. ¿Cierto? Que en algunos casos nos va a tocar hacer esto, o sea, generar los números aleatorios así. Por ejemplo, en la primera actividad en el trabajo, ustedes van a tener que dejar esta línea de código tal cual, a menos de que quieran generarlos en Excel y después pasarlos acá a R. Ya ese es otra idea que se les puede pasar a ustedes por la cabeza. Y podría ser buena porque podrían desarrollar el problema tanto en Excel como en R y comparar resultados a ver si todo coincide. Entonces acá yo le voy a entregar los ESUK, los números aleatorios. Bueno, esta es otra forma de crear un vector en R, un vector numérico. Esta forma es bastante práctica cuando yo tengo estos valores en otro lado. Por ejemplo, estos valores estaban acá en Excel. Yo lo que hago es decir, bueno, voy a coger estos valores y los voy a pegar por acá. Eh, los voy a pegar por aquí y después voy a decirle a Excel
Vamos a decirle aquí que en el Excel de escritorio, porque este realmente es el de la hoja de cálculo de Google Chrome, en el Excel de escritorio usted le da control B, y le da la opción de buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar, entonces usted ahí le da reemplazar todos las comas por punto. Entonces una vez ya lo haya hecho, usted copia esos valores y los puede llevar directamente a R, así lo hice yo. Eh, Aquí en el Excel de escritorio, vamos a ver si de pronto aquí da la opción de buscar y reemplazar. Bueno, entonces su Excel de Windows, usted le da control B y él le da la opción de buscar y reemplazar. Entonces ahí va a tomar todos, dice reemplazar todos puntos, va a reemplazar las comas que tiene ahí. Entonces, una vez haya hecho esto, lo copia y lo puede pegar acá directamente en R. Si yo lo pego así, me van a salir con la coma y resulta que en R, por ejemplo, el separador decimal es el punto. Si lo haces así, son muchísimos, te tocaría reemplazarlos uno por uno y sería una tarea tediosa. Ahora les muestro otra opción de cómo no tener que copiarlos y pegarlos, sino que leer el archivo de Excel desde acá desde R. Y él ya cuando los lea va a reemplazar directamente esas comas con puntos. ¿Por qué? Porque acá en R, repito, el separador decimal es el punto. Bueno, una vez ya usted tenga esto acá, tenga todos estos valores, usted va a mandar primero esta línea de código, pero le recomiendo hacer esto que voy a hacer al final de su script, al final de su hoja, como acá. Copie esos valores y los pase para acá. Yo los pasé para acá, para el final de la hoja. ¿Por qué? Porque si lo haces y tienes otras líneas de código debajo, vas a tener problemas ahí, la función no te va a correr. Entonces, esta línea de código la mandas, le das run o control enter y acá vas a seleccionar todos estos valores y también le das Run o Control Enter. Y al final mandas un espacio en blanco. Entonces él ahí te dice que leyó 20 ítems. Entonces tú acá le dices E sub K. Dile quién es E sub K y él ahí te entrega los valores. ¿Qué quiere decir eso? Que ya creaste tu vector E sub K en R. Ahí lo creaste. Listo, entonces ya tengo mi vector E sub K, también tengo mi vector Y sub K, se lo voy a pedir por acá. Bueno, Y mayúscula, K, y ahí los tengo. Esas son las edades, ¿ok? Las edades y los números aleatorios. ¿Para qué es eso? Para utilizar la función de esta manera. Una vez hayas hecho eso, miren que acá en la función ya yo no le estoy diciendo que me genere los números aleatorios. ¿Por qué? Porque ya yo se los voy a entregar. Entonces, cuando yo diga aquí E sub K, él va a reconocer los números aleatorios que le acabo de entregar. Cuando yo acá diga, por ejemplo, esto, que la población hace referencia a los Y sub K, entonces ya él me va a estar reconociendo las edades como tal. Las edades que yo le acabo de entregar, ya no me está generando los Y sub K de una distribución normal, como en el ejemplo que les acabo de mostrar, o sea, la línea de código que tengo acá en la parte de arriba, donde desde aquí hacia arriba, ¿cierto? Acá se estaban generando
con una distribución normal. Acá no, acá ya se los estoy entregando. Ok, entonces por acá yo voy a correr toda esta parte, toda esta línea de código hasta aquí para que él me entregue la muestra. Bueno, y ahí ustedes pueden ver los individuos seleccionados en la muestra son 5, 9, 12, 13, 16 y 20. Ahí están. Entonces, la muestra, ¿quiénes son? Los individuos 5, 9, 12, 13, 16 y 20. Y las edades de esos individuos, 33, 51, 40, 39, 46 y 24. Ahí están las edades. Ya les dije que este PISUCA es una probabilidad de inclusión, no nos interesa. No nos interesa no porque no sea importante acá en el muestreo aleatorio simple o en el muestreo como tal, sí es importante, pero nosotros cuando entregamos las fórmulas para las estimaciones, reemplazamos esas probabilidades de inclusión, entonces ya no nos aparecen así de una manera palpable, o sea, están de manera implícita, están ahí. ¿Ok? Entonces no le prestamos tanta atención a eso. Acá están los números aleatorios de esos individuos seleccionados, pero tampoco nos interesan tanto porque ya se los entregamos. Y obviamente aquí dice selección 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque estos fueron los individuos seleccionados. O sea que este cell es el I sub K. Y el I sub K del individuo 5 obviamente es 1, por eso está en la muestra. El I sub K del individuo 9 es 1, por eso también está en la muestra. Okay, entonces aquí ya me está entregando los individuos de la muestra. Adicionalmente, ¿qué tengo por acá? Mire, por aquí tengo el total. Bueno, el total ya nosotros sabemos que da 725. Miren, aquí lo calculo. Acá tengo la estimación del total. Ojo que esta es la estimación con la muestra que seleccionamos utilizando el método de selección y rechazo. No la vaya a confundir con la estimación del total que obtuvimos cuando utilizamos el método coordinado negativo. No. Si usted compara las estimaciones que nosotros obtuvimos con los dos métodos, se va a dar cuenta que cuando utilizamos el método de selección y rechazo, nuestras estimaciones estuvieron más cerca de los parámetros. O sea, el total estimado que obtuvimos con el método de selección y rechazo estuvo más cerca del total real que la estimación que obtuvimos cuando se usó el método coordinado negativo. ¿Cierto? Entonces, por esa razón, nosotros vamos a utilizar el método de selección y rechazo, porque está entregándonos resultados más óptimos. Ok, entonces ahí tenemos total estimado. Esta sería la varianza teórica. Aquí tenemos la varianza teórica. Por aquí tenemos la varianza estimada del total, el coeficiente del estimador del total y el coeficiente de variación estimado. Ahí los tenemos. Obviamente estos dos hay que llevarlos a porcentaje. Este es el 10.5%, este el 8.3% o 8.4%. Por acá están las estimaciones de la media. Esta es la media poblacional, M, media poblacional. Esta es la media estimada. Acá está la varianza teórica, la varianza estimada, el coeficiente de variación y el coeficiente de variación estimado. Ok, entonces ahí tenemos ya las funciones en R para obtener las estimaciones, tanto de total como de la media.
¿Qué va a cambiar usted acá? ¿Qué puede cambiar usted acá en estas líneas de código? Lo que va a poder variar obviamente son los tamaños poblacionales y los tamaños de muestra. Eso va a variar. ¿Cierto? De hecho, si usted quiere, dentro de esta función que tenemos acá, usted puede meterle la fórmula de tamaño de muestra, la que nosotros utilizamos en la última clase. Meta la fórmula de N0 y meta la fórmula de N, y con eso va a conseguir el tamaño de muestra y no le toca conseguirlo manualmente y después meter el numerito aquí, que es seguramente lo que usted va a hacer. Ok, entonces les decía que, ¿qué se le puede cambiar a esta función? Bueno, van a variar lógicamente el tamaño poblacional y el tamaño de muestra según sea el problema. Y esta parte que nosotros teníamos acá, por ejemplo esta, es posible que la tenga que utilizar en la actividad porque usted dirá, los números aleatorios no voy a tomarme el trabajo de generarlos en Excel y después pasarlos para R, sino que le voy a pedir directamente a la función aquí, que me genere esos números aleatorios así. Esa es una opción. Yo les decía, la otra opción es que usted lo genere en Excel, lleve a cabo el procedimiento en Excel y también lleve a cabo el procedimiento en R para comparar los resultados. Entonces usted ahí toma la decisión. Este es el documento, la base de datos que me compartieron. Aquí las dos variables que por ahora me interesan son estas: ingresos y consumo diario de carne. Estas son las dos variables que me interesan, o sea que los dos y sub k que me interesan son estos. Yo lo que hice fue, por conveniencia, crear otro archivo, este que está acá. ¿Qué hice? Cogí ingreso y copié todos los valores, los copié y los pegué acá. Lo mismo consumo, copié y pegué acá. Toda esa información está aquí. Bueno, y este archivo lo llamé data. Usted lo puede hacer porque es simplemente copiar esas columnas y pegarlas acá. Cuando uno está trabajando con estos softwares, lo mejor es tener nombres cortos. Cuando estás trabajando en R para facilidad, lo mejor es que los datos o la información inicie desde la primera casilla, desde la primera columna. Eso te va a facilitar la vida. Entonces yo lo que hice fue simplemente generar y le llamé a este archivo data, lo descargué y yo lo puedo leer en R de la siguiente forma. Aquí estoy, como estoy en R en línea, la manera correcta sería, este se llama R en la nube porque R en línea es otro. La manera correcta sería ir aquí, upload, le das clic, vamos aquí a seleccionar, vamos a salirnos de aquí, vamos aquí a seleccionar archivo. Yo aquí lo tengo descargado, data, y le doy OK. Y él va a subir el archivo de Excel, ya lo tengo aquí en R. Ahora, ¿cómo leo ese archivo? Existen varias formas, la más fácil es irte acá, File, Import Dataset, y le voy a decir que voy a leer una base de datos de Excel. Entonces selecciono. Entonces él aquí me va a mostrar esta librería. Ya yo la tengo instalada. Esto es un paquete de R. Obviamente tienes que estar conectado a internet. Él te va a preguntar que si puede descargar ese paquete. Tú le vas a dar yes y él lo va a instalar. Ya yo lo tengo instalado, entonces no hay problema. Entonces aquí, cuando ya hayas instalado el paquete, te va a mostrar esta ventana. Le vas a dar aquí Browse
y le vas a dar acá, abrir. Listo, entonces ya él aquí lo va a llamar data. Aquí este es el nombre, esta es la librería que va a usar. Este es el nombre que va a tener tu base de datos en R. Esta es la función de esa librería que él está utilizando para leer el archivo de Excel. Y acá simplemente está el nombre del archivo y el tipo de archivo que es. Este view simplemente te va a mostrar la base de datos. Entonces, si tú le das import, él va a correr esas 3 líneas de código. Lo que tú podrías hacer para que te quede guardado es, bueno, yo copio esto aquí. ¿Por qué? Porque si lo corres, simplemente lo va a ejecutar y no te va a quedar guardado en tu script. Podrías copiarlo y le das cancelar y lo pegas acá. Entonces aquí él necesita citar la librería, aquí la va a leer y aquí le vas a pedir que te la muestre, la base de datos. Entonces aquí está la base de datos. Tengo la columna ingreso y la columna consumo. ¿Ok? Entonces ya tengo mi base de datos. Aquí esto lo puedo cerrar y yo le puedo decir, por ejemplo, no voy a llamarlo YesubK, pero voy a llamarlo así. YesUL, te voy a pedir que cree un vector que se llame YesUL. ¿Y con qué lo va a crear? Por ejemplo, si usted va a utilizar estos datos, los datos de ingreso, entonces esto se llama indexar. Usted le dice de la base de datos data, entrégame la columna que se llama ingreso. Entonces él le va a crear un vector. Entonces cuando usted le pida, entrégame a YesUL, ahí van a estar todos los datos de los ingresos, ¿cierto? Desde 186, que es el primero, hasta el último, que es 145. Listo, entonces ya usted ahí tiene sus datos ¿Quiere la otra variable? Que la otra variable se llama consumo. Bueno, entonces vamos a llamar a esa Y sub J. A esa la voy a indexar así, simplemente data, peso, consumo. Y ya, Y sub J es la variable o la columna consumo de su base de datos. Y ahí le entrega su vector. ¿Para qué necesita esto? Lo necesita para utilizarlo en la función. Miren que como yo acá le entregué un vector que se llamó Y sub K, mírenlo, aquí está. Entonces ya cuando yo le entregué la función esta de selección y rechazo de FAMULER, simplemente le dije que las mediciones de la población eran el vector Y sub K. Así de fácil. Entonces usted aquí va a utilizar la variable, por ejemplo, la variable consumo o la variable ingreso. Entonces usted ya cambiaría aquí ese Y sub K por Y sub L, como la llame yo. Ese Y sub L es simplemente el nombre. Lógicamente acá ya su población es de tamaño 355, entonces tiene que modificar esto por 355. El tamaño de muestra, bueno, eso va a depender del tamaño de muestra que usted calcule, porque recuerde que usted va a utilizar una fórmula para encontrar el tamaño de muestra óptimo. Entonces yo les decía que una de las opciones podría ser generar acá el E sub K. Entonces usted acá dice, bueno, vamos a generar el aleatorio y también le entrega esto a R. Y miren que R cuando le lea la base de datos le va a leer ese sub K también. Entonces usted ahí le va a entregar el aleatorio. Él ahí le dice, bueno, autocompletar. Vamos a copiarlos y a fijarlos para que no haya problema. Y vamos a pegarlos como valores. Y ahí está. Entonces usted podría leer su base de datos así, ya con una nueva columna de sub K. Entonces, de hecho vamos a hacerlo, vamos a llamarle a este
data 1. Vamos a llamarle data 1. Y lo voy a descargar por aquí como un documento de Excel. Ya lo descargué, entonces me voy a ir a R para hacer el procedimiento otra vez. Seleccionar archivo, en descargas tengo a data 1, abrir, ok. Entonces yo le voy a utilizar, miren que aquí tengo la misma función, otra vez voy a utilizar la función library. Entonces yo le voy a decir, bueno, créame una base de datos que se llame data 1 y aquí le corrijo el nombre, así como aparece aquí, data 1. Y le pido que me lea esa base de datos. Ya él ahí me la leyó. Ahora, por ejemplo, usted dice, bueno, a los E sub K los va a indexar de esta forma. De la base de datos data 1, usted me va a indexar la columna que se llama E sub K. Y ahí tiene sus números aleatorios. Por ejemplo, aquí se los voy a pedir. Ahí están los números aleatorios. Entonces usted ya aquí tiene los mismos números aleatorios que tiene por acá en Excel. Entonces acá usted puede utilizar esto que yo hice aquí, esto que hice acá, lo puede utilizar con estos números aleatorios y después se va a R y lleva a cabo el procedimiento para ver si obtiene la misma muestra. De hecho, usted con la muestra que obtenga en Excel, usted puede hacer sus cálculos de manera manual. ¿Cierto? No va a ser tan tedioso porque en Excel, cuando usted necesite calcular una varianza, usted en Excel simplemente, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Si usted necesita una varianza, usted simplemente le dice, bueno, calcúlame la varianza. Entonces él va a calcular la varianza de ingreso. Bueno, vamos a ver hasta qué casilla está esto para no tener que hacerlo así. Esto está hasta la 356. Entonces usted le dice eso. Calcúlame la varianza y ahí le va a entregar la varianza. ¿Cierto? Entonces los cálculos aquí en Excel no van a ser tan tediosos porque usted recuerda que la fórmula de, por ejemplo, la varianza teórica del estimador del total simplemente es n cuadrado sobre n pequeña, 1 menos n sobre n por la varianza esta que yo acabé de calcular aquí. ¿Cierto? Entonces no va a tener ningún inconveniente. Entonces calcula esa varianza acá y después compara con estos resultados que le da estas funciones que yo tengo aquí. Que esta es la función que me calcula la varianza teórica del estimador del total. Esta que está acá me calcula la varianza teórica, pero del estimador de la media, que es esta. Bueno, una vez usted vea la grabación, si le surge alguna duda, pues en la próxima clase lleve su computador y la resolvemos.